Buenos días para todos. De nuevo con ustedes el obispo Alejandro Guevara. Muchos de ustedes ya me conocen, ya saben que estoy aquí en estas redes sociales hace un tiempo largo, ya unos 10 años aproximadamente, y todavía aprendiendo a comunicarme con ustedes. Estoy en este momento emitiendo este en vivo con la convicción de que va a ser una bendición para todos tener este encuentro con Dios. Discúlpenme que estoy un poco distraído todavía con algunas cosas que estaba haciendo y tenía pendientes. Bueno, mientras algunos de ustedes van conectándose, quiero decirles varias cosas. En las opciones de este en vivo, es posible que ustedes puedan retroceder el video si llegaron un poco tarde. También es posible que ustedes hagan sus comentarios pertinentes, los dejen escritos. No va a ser un envío muy largo porque no tengo tiempo, además tampoco quiero que sea tan pesado este tipo de intervenciones. Así que bueno, vamos a iniciar en este momento. Hice algunas invitaciones para que algunas personas se estén conectando. A medida que se vayan conectando, quiero que todos sepan que están siendo bienvenidos. Así que no voy a interrumpir para darles la bienvenida o para saludar a alguien en especial. Simplemente bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este devocional. Hoy escogí un tema bastante interesante para tratar con ustedes. Resulta que hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que posteriormente voy a publicar en texto escrito también aquí en este canal de Facebook, y se trata de la lepra. Es un comentario acerca de la lepra espiritual. Vamos a acercarnos a este concepto que desarrollo más ampliamente y con mucha más profundidad y detenimiento en el taller seminario o en el taller. Hay un seminario también, pero es mucho más largo, pero este es un taller que tenemos muy dispuesto para todos ustedes cuando quieran hacerlo. Es un taller de sanidad interior e higiene espiritual. Este es un tema específico de los muchos que tratamos en la idea de higiene espiritual. Así que vamos a hablar hoy de una enfermedad espiritual llamada la lepra y vamos a partir del símil que existe entre la lepra natural y la lepra espiritual. Ok. Bueno, vamos a tener entonces nuestra Biblia abierta. Vamos a leer un texto en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículos 2 y 3. Y dice así: He aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. La lepra es una enfermedad física muy conocida desde tiempos muy antiguos, sobre todo en el pueblo de Israel. Esta enfermedad tenía una característica específica por la cual el pueblo de Israel se acercaba a ella. O sea, la característica era que todo aquel que tenía lepra, para el pueblo de Israel característicamente, era una persona impura, era una persona que estaba sufriendo el castigo divino debido a sus pecados, debido a su mala conducta. La lepra era sinónimo de maldición para el pueblo de Israel. Todos los leprosos debían estar aparte del campamento o de la ciudad, y
a este sitio donde estaban los leprosos solamente podían ir aquellos familiares que obligatoriamente les debían atención a estos leprosos. A medida que progresaba la enfermedad, estas personas se volvían más impedidas para valerse por sí mismos. Entonces era necesario que les llevaran alimentos básicamente y algunas ropas, túnicas, no sé, algo que estuvieran como necesitando. Aquellas cosas que necesitaban los leprosos era más el motivo de las visitas de sus familiares. Con todo, las personas que iban a visitar a los leprosos se cubrían bastante bien, y con todo y que se cubrían muy bien, quedaban impuros por un día. La lepra era una enfermedad para el pueblo de Israel, una enfermedad física devastadora, tipo cáncer hoy en día, por decir algo. Y ya les dije, tenía la connotación de ser una maldición de Dios. Bueno, la lepra física se conoce como la enfermedad de Hansen, y es una infección crónica que la causa una bacteria llamada Mycobacterium leprae, que afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, las mucosas y los ojos. Los síntomas de esta enfermedad en quien la padece son los siguientes: lesiones en la piel consistentes en manchas claras o rojizas que pueden ser insensibles al tacto. Me explico. Donde haya una mancha roja o blanca de lepra, en ese sector, en ese sitio, no hay sensibilidad. Son insensibles al tacto. Esta dificultad de sensibilidad en las áreas afectadas puede llevar a lesiones adicionales. Obviamente, si alguien se roza, si alguien se lacera en un sitio de su piel donde tenga una mancha roja o blanca, ya lo he dicho, como no siente, pueden haber heridas, y donde hubiese una herida en un lugar infectado por lepra, no se sana. Es muy difícil que haya una recuperación de la piel de forma natural. O sea, no era posible sanarse, así que eran personas bastante delicadas. Aparte, tenían daños en el sistema nervioso, debilidad muscular y deformidades en sus manos y en sus pies. Eran personas que en el tiempo iban degenerando la contextura ósea, y sus manos se iban imposibilitando y sus pies también iban perdiendo fuerza y vigor, de tal manera que se torcían y la persona caminaba con mucha dificultad y ya no podía utilizar sus manos para valerse por sí mismo. Eran personas bastante delicadas en ese sentido. Tenían que cuidarse mucho, pero como estaban aislados en aquella época, solamente lo que pudiera hacer uno por el otro en medio de esta situación de aislamiento que tenían los leprosos. Cada día era más difícil para sus familiares acompañarlos en este proceso de evolución de sus enfermedades, y aparecían otras enfermedades conexas debido a las condiciones tan difíciles que tenía que vivir un leproso. También tenían problemas respiratorios y problemas de visión. Recuerden que la enfermedad presenta principalmente su agresividad en las mucosas, las secreciones nasales y en la mucosa ocular, por ser una parte húmeda, ¿no? Entonces tenían estos problemas, afectaban la vista de estas personas, y obviamente por afectar las mucosas nasales producía problemas respiratorios. Era una enfermedad muy agresiva. La persona iba perdiendo la sensación en sus músculos, la persona iba perdiendo la fuerza en sus piernas, iba valiéndose cada vez menos por sí misma,
y también tenía una dificultad para caminar, insensibilidad en su piel, posibles laceraciones en los sitios donde estuviera cortado o lacerado, por decir alguna cosa. Y era una enfermedad devastadora, ¿no? La persona poco a poco iba viendo cómo su piel se podría y se desprendía de su cuerpo. Era terrible. La lepra se transmite, todavía hay mucha lepra en algunos países del tercer mundo que no han podido combatir este virus. Y la lepra se transmite a través de las gotas nasales, o sea, de la secreción nasal, en caso de que haya pues contacto directo con él, o también cuando hay un contacto prolongado con una persona leprosa. Vamos a hablar de un detalle interesante. No voy a hablar hebreo, voy a hablar en español tal como suena esta raíz hebrea. Dice, la palabra motzirat es la raíz hebrea del término leproso. Cuando se querían referir a un leproso o decir que alguien está leproso, la raíz hebrea que se utilizaba era motzirat. De tal manera que esta raíz hebrea de este verbo, también de allí se desprendían otras expresiones, otras palabras hebreas. Y una de las que se deriva también de la misma raíz es metzorat. Motzirat era la forma en que se describía un leproso, y metzorat se utilizaba para significar a alguien que saca maldad por su boca, o sea, que expresa maldad, que solamente habla cosas malas, que maldice. Decir mal es maldecir. Eso es metzorat. Lo que quiere decir que el que habla mal de su prójimo, el que critica, el que habla mal, el que se expresa mal, el que está maldiciendo, es un leproso espiritual. Está expresando por su boca la maldad, lo malo que daba a entender algo tan nocivo como la lepra para la comprensión de Israel en aquella época. Bueno, una vez que hemos descrito los síntomas de la lepra física, se nos hace fácil, en paralelo, hablar de la lepra espiritual. Las personas infectadas por el pecado. Hay un pecado en especial que se llama amor al dinero y a las cosas materiales. Este pecado es sinónimo o paralelo a la bacteria que produce la lepra, a esta bacteria Microbacterium leprae. En sentido figurado, la bacteria que produce la lepra espiritual es el amor al dinero y a las cosas materiales. Es importante centrar esta idea en la experiencia cristiana. Hemos concebido que pecar son otras cosas, que pecar es los pecados de lujuria, de fornicación, los pecados que se cometen contra la moral y se cometen en el cuerpo humano, decir mentiras, asesinar, maldecir a los padres, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Se nos hacen a nosotros pecados graves, pero con respecto al amor al dinero, a través de los tiempos y de los diferentes estadios de la historia, Satanás se ha ocupado por vender la idea de que no es malo. Bueno, y en términos bíblicos tampoco es malo tener dinero, solo que lo vamos a explicar enseguida. El problema es el amor al dinero. Tenerlo no es un problema. El problema es amarlo y hacer de las riquezas y de las cosas materiales el centro de nuestra vida. Jesús enseñaba que no es posible servir a dos señores. O se sirve a Dios
o se sirve al dinero. También enseñó que debemos atesorar en el cielo, donde la polilla ni el orín lo corroen, y no atesorar en la tierra. Hace poco en un devocional, hace unos días atrás, en un devocional estábamos hablando de un texto bíblico en Proverbios que hace referencia a que todo es vanidad, y publiqué también en esta página de Facebook un texto, un artículo con el nombre de absurdo. La vanidad es una conducta absurda. Y es absurdo comprender que el hombre nace, se dedica toda la vida a procurar su bienestar a través del dinero y de procurarse comodidad con cosas que adquiera a través de su trabajo. Pero cuando se muere, nada se lleva. Se muere muchas veces con amargura en su corazón porque sus familiares, sus hijos o sus familiares directos van a lamentar mucho su partida, pero su corazón, la mitad de su corazón está puesta en qué va a dejar, dónde está la herencia y cómo nos la vamos a repartir. El amor al dinero es esa bacteria que produce esa lepra espiritual. Las consecuencias de esta lepra espiritual son algunas conductas conexas con el amor al dinero. El que ama el dinero, no importa si tenga mucho o tenga poco dinero, se convierte en una persona avara, es un avaro. Se convierte en una persona egoísta, se convierte en una persona envidiosa. Siempre está envidiando lo que el otro tiene. Siempre se está comparando con el otro y siempre está rivalizando con el otro. A partir de allí, entonces, esta insensibilidad, estas manchas blancas y rojas en el espíritu, estamos hablando hipotéticamente de manera figurada, producen insensibilidad. Y la insensibilidad espiritual es uno de los detonantes de la muerte espiritual. Ya no siento. Tengo una conciencia reprobada. Digo mentiras, hago mi voluntad y ya la conciencia no me remuerde. Los sicarios tienen problemas las 2 primeras veces que asesinan. De la tercera vez en adelante ya no les importa. No tienen ningún cargo de conciencia. Son insensibles. Aquí nosotros debemos preguntarnos en qué áreas de nuestra vida somos insensibles y tenemos lepra. Ahora, consideremos lo siguiente. Muchos de nosotros hemos conocido el Evangelio y hemos conocido el Evangelio en una dimensión un poco más espiritual y más alta que otras personas. Hemos llegado a una relación con la palabra de Dios a través de Jesucristo. Hemos entendido que es necesario pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y bueno, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pero no tenemos claridad exactamente por qué. No tenemos conciencia de estar leprosos. Antes de conocer a Cristo Jesús, vivíamos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Pero esa vida esa vida allá en el lugar de los leprosos causó muchos daños y muchas secuelas en nosotros. Llegamos a tener un encuentro con Jesús, habiendo sido vulnerados en nuestros derechos, habiendo sido asaltados en nuestra buena fe, robados, defraudados por otros. Quizá hemos llegado con cicatrices en el alma debido a violaciones, maltratos cuando éramos niños, con resentimientos, con odio en el corazón. Quizá hemos llegado a los pies de Jesús siendo víctimas del poder de Satanás a través de maldiciones, de conjuros, de hechizos. Tantas cosas que afectaron nuestra vida cuando estábamos viviendo
en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero llegamos a los pies de Jesús y le pedimos perdón. Y le decimos, Señor, perdóneme todos esos pecados que yo cometí. Perfecto, pero se nos olvida que la reconciliación implica también la reparación. Si yo pido perdón por un daño que hice, lo lógico es que repare ese daño. Y en este caso, yo me dañé a mí mismo con una vida de pecado antes de conocer a Jesús. Todas las cosas que me pasaron, todas las cosas que sufrí, todas las cosas que tuve que padecer, no necesariamente son culpa de los vejámenes y de las injusticias que se cometieron en mi contra. También son mi culpa, porque anclé mi vida a esos episodios. Dejé desarrollar en mi corazón odio, resentimiento. Y todo lo que yo hablaba en esa época era lo que dice o lo que se entendía en Israel como, permítanme, Metzorá, aquel que saca maldad por su boca, aquel que habla maldiciones. Antes de conocer a Jesús, decíamos hijo de no sé qué. Si estábamos en México, hijo de la chingada, perdón por utilizar esta palabra, y así sucesivamente en diferentes países. Siempre teníamos maldiciones todo el día en nuestra boca. Maldecíamos la vida, vida no sé qué, a mí no me va a ir mal. Hablábamos mal de nosotros mismos, criticábamos a los demás, deseábamos el mal para los demás. Éramos una cloaca de suciedad. Nuestra boca solamente expedía maldad. Obviamente teníamos lepra espiritual. Y estoy hablando de las condiciones en que muchos cristianos llegaron a los pies de Jesús. Pero, oh sorpresa, pasan días, pasan meses, pasan años, y algunos de estos personajes están en las iglesias y siguen vomitando maldad por su boca. No han dejado el hábito de criticar. Siguen viviendo una relación con Dios desde su propia moral y desde su propia ética. Personas que van a la iglesia, oran, se quebrantan, muchos oran en lenguas y en teoría dicen ellos tener dones del Espíritu Santo, pero no están casados. Viven en unión libre hace 10, 15, 20 años. Concibieron hijos en adulterio, en fornicación. Y en su conciencia, según su punto de vista, en sus morales también, Dios está con ellos. Los sicarios acá en Medellín, en la época difícil del narcotráfico, antes de ir a asesinar a alguien, iban primero a la ciudad de Sabaneta y allí entonces ellos estaban visitando la iglesia dedicada a una advocación de María, y entonces estaban allá pidiéndole a la Virgen que bendiga el rosario que se iban a poner aquí como protección, que bendiga el arma, y sacaban las balas en la mano y las acercaban así a la imagen para que las balas no se encasquillaran y pudieran matar de un tiro certero a la víctima que ellos iban a ultimar. Y según su conciencia y según su moral, estaban con Dios. Y muchos de nosotros, aunque le pedimos perdón a Jesucristo el día que nosotros nos convertimos al Evangelio, estoy hablando de aquellos que un día tuvieron un encuentro real con Jesús y le pidieron perdón por sus pecados y comprendieron que era necesario morir a las obras de la carne juntamente con Él en la cruz y revivir y renacer por la autoridad del Espíritu a una vida nueva. Pero eso se quedó en retórica. Le pedimos perdón a Dios y empezamos a ir a una iglesia y decimos que somos cristianos.
Pero es que pedir perdón, vuelvo y repito, es el primer estadio. El segundo estadio es hacer justicia. Y conozco muchos cristianos, muchas personas que van a la iglesia y no han hecho remisión, justicia con ellos mismos. Hay muchas personas que asisten a la iglesia y supuestamente se arrepintieron de sus culpas, de sus pecados, pero no han hecho nada por compensar el daño que se hicieron a sí mismos. Leímos al inicio de este corto pensamiento que en Mateo 8, del 2 al 3, vuelvo y lo leo, se narra que un leproso fue a Jesús, y vuelvo y lo leo, dice: he aquí, se le acercó un leproso y se postró delante de él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante se quedó limpio de su lepra. Bueno, yo le aseguro que este hombre, después de que fue limpio de la lepra, nunca más volvió al lugar donde estaban los leprosos, por temor a contagiarse. Porque ya había experimentado en carne propia las consecuencias tan funestas de la lepra. Ya había experimentado la imposibilidad que eso producía en sus manos y en sus pies, la debilidad generalizada, las condiciones de afectación respiratoria y nerviosas. Este hombre ya sabía lo que era la lepra, ya sabía lo que es ver podrir su carne y ser insensible, ver que se desprende su carne de su cuerpo y no sentir absolutamente nada. Así éramos nosotros antes de encontrarnos con Dios. Veíamos que la vida se nos caía a pedazos. Veíamos que las circunstancias de la vida nos robaban partes y cercenaban partes de nuestra existencia y no se nos daba nada. No lo sentíamos porque éramos insensibles. Pero ahora le pedimos perdón a Dios de una manera religiosa. Señor, perdóneme. Perdóneme porque es que si yo no le pido perdón, yo no puedo ir al cielo y usted no me sigue haciendo favores. Así que perdóneme. Pero yo no tengo claro, como este hombre del Evangelio: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le respondió: quiero. ¿De qué quieres que te sane hoy el Señor? No importa cuánto tiempo haya pasado después de que lo aceptaste en tu corazón. Cuánta lepra todavía tenemos en nuestro espíritu. A diferencia de este hombre del Evangelio, nosotros continuamos viviendo junto con los leprosos. Ya sabemos que esta expresión hebrea que habla de botar, expelir por nuestra boca maldad, se llama metzorá. Sacamos maldad por nuestra boca, aún siendo cristianos. Y algunos me dirán: pero bueno, yo ya no hago eso, yo me cuido mucho de hacer eso. Pero estás viviendo junto con los que lo hacen. Estás dando la importancia a los dichos y a las consideraciones que salen de la boca de los leprosos a tu alrededor. No has tenido las normas de higiene espiritual para entrar en ese lugar de los leprosos y purificarte después. Vivimos en medio de un mundo con lepra, pero tenemos la obligación de terminar el día, entrar en la presencia de Dios y purificarnos, limpiarnos de tanta porquería y de tanta maldad que escuchamos. Y nosotros podemos decir desde nuestra justicia propia: es que eso que lo digan ellos a mí me tiene sin cuidado porque no soy yo. No diga mentiras. No es lo mismo cuando usted escucha una canción bonita, una canción que sublima su espíritu, que lo invita a orar, que lo quebranta y lo hace llorar incluso, a entrar usted en una discoteca donde hay un ambiente pesado, donde se está
escuchando música que incita al sexo, que incita al contacto físico y a la inevitable sensualidad que eso conlleva. No es lo mismo. Su estado de ánimo no es el mismo. No me diga que usted en medio de una discoteca puede ponerse a orar y a conectar con Dios. Tiene que ser una persona de mucha oración para poder lograr hacer eso. Pero generalmente no pasa así. Siempre estamos siendo condicionados por la música. Escuche usted en este momento una canción que le traiga un recuerdo y lo haga devolver en el tiempo. Y eso incluso trae sentimientos, renueva en usted sentimientos antiguos. Hay personas que dicen, no quiero escuchar esa canción porque me trae malos recuerdos. Lo que escuchamos sí nos afecta. No es posible que nosotros digamos en estos otros contextos que les estoy diciendo que lo que escuchamos no nos afecta. Sí nos afecta. Todo el día estamos siendo bombardeados por la maldad que sale de la boca o que escuchamos, de espíritus enfermos de lepra, contaminados de lepra. Quizá tenemos un hogar contaminado de lepra. Quizá cuando tú escuchas hablar a tu hijo o a tu hija, lo único que sale de su boca son maldiciones y cosas malas. O quizá tus hijos estén criándose al lado de la lepra que sale de tu boca. Y peor, causa en ellos un tipo de lepra diferente, y una de las manchas blancas o rojas en su espíritu es la insensibilidad a la palabra de Dios. No quiero escuchar ese Dios de mi mamá. No quiero saber de ese Dios de mi papá. No quiero saber de ese Dios de los evangélicos o ese Dios de los católicos, porque mire cómo se comportan. Estamos enfermos, hermanos. Y a diferencia de este hombre que nos narra el Evangelio, él sí sabía de qué necesitaba ser sano. Y cuando recibió sanidad se alejó de quienes estaban contaminados de lepra. Muchos de nosotros hemos pedido perdón a Dios, pero no hemos tomado correcciones, no hemos asumido o adoptado hábitos de higiene espiritual. Los viejos tienen un refrán aquí en Colombia muy conocido, no sé en otras partes: dime con quién andas y te diré quién eres. La vida cristiana no son buenas intenciones. Dios sabe quién eres tú. Tú puedes engañar a tu mamá, a tu papá, te puedes engañar inclusive tú mismo. Pero Dios sabe quién eres tú. Él sabe con qué honestidad te estás refiriendo a Él. Y hoy te recuerda, Dios, la lepra te va a matar porque hay mucha insensibilidad espiritual en ti. Porque muchas de las cosas que salen de tu boca son basura, son infección, son el aliento de un espíritu infectado. Somos el centro de nuestra vida. Nos sentimos orgullosos de nosotros, de lo que hicimos, de la plata que tenemos, de lo que conseguimos después de una vida de sacrificio estudiando. Yo estoy orgulloso de mí, mire lo que tengo. Y tenemos nuestro corazón puesto en las cosas materiales. Pero no nos sentimos orgullosos, ni esto nos sentimos orgullosos de ser hijos de Dios. Pareciera que le hacemos un favor a Dios con nuestra aprobación. Pareciera que le hacemos un favor a Dios si asistimos a un templo el día domingo. Si dedicamos media horita a un espacio como este de reflexión. ¿Qué tan insensibles somos? Y nos decimos cristianos. Y nos decimos hijos de Dios. Las personas infectadas por el pecado del amor al dinero y a las cosas materiales ubican en esto su sentido de bienestar con la satisfacción permanente de los deseos de la carne y poseen las más bajas pasiones humanas
como la avaricia, la envidia, el resentimiento, un deseo insaciable de poseer. Hay personas que dicen, es que yo amo a mi pareja, yo amo mucho a mi novio. ¿Y qué es lo que amas? Una figura bonita, una figura estética. ¿Y qué quieres poseer? Su sexo, su virilidad o su feminidad, la dulzura propia de una mujer. Estamos viviendo en la carne. No conocemos el interior de la persona. No tenemos la más mínima idea de cómo está su espíritu. No nos interesa. Nos interesa comportarnos como verdaderas bestias demoníacas, poseer y poseer y poseer. Mire, alguien que se comporta así, lo único que le hace falta es asistir a una misa satánica y participar de una orgía. Es lo único. Porque vive una vida centrada en sí mismo, en los deseos de su carne. Y aún así decimos que tenemos a Dios. Aún así decimos, Dios mío, ayúdame. No nos da el más mínimo temor tomar el nombre de Dios en vano, porque sabemos que no nos va a escuchar. Es imposible que Dios nos asista en unas condiciones como estas. Nunca nos saciamos de poseer. Por eso las relaciones terminan, porque llega un momento en que ese sentimiento de posesión y de lujuria se acaba y empieza la apatía. Cuando eso se acaba, tiene que empezar una relación basada en el conocimiento de la persona, no de su sexualidad, de su virilidad, ni de su lascivia, ni de lo que tiene, ni de lo que posee, ni de lo que él representa, o ella. Es ahí donde empezamos a tener una relación con una persona y no lo resistimos, porque no somos capaces, no tenemos conciencia de eso. Nunca nos saciamos de poseer, así que entonces dejamos esta experiencia y vamos y cogemos otra. Y esa se acaba y dejamos esa y vamos y cogemos otra. Y cada vez que lo hacemos, una parte de nuestra piel espiritual se desgarra y vamos quedando cadavéricos. Cada vez somos más incapaces de mover, articular nuestras manos y dirigir los pies en función de los caminos de Dios. Nos convierte todo esto en seres superficiales, incapaces de mirar el mundo sin que nosotros seamos el centro de esto. Esta condición espiritual nos lleva a ser criticones, a tener envidia, a tener una insatisfacción permanente con todo lo que está a nuestro lado. Siempre estamos en contra de lo que sea bueno o lo que sea razonable. Solamente vale para nosotros lo que pensamos, lo que somos. Y minimizamos las posturas de los demás que quieren hacernos entrar en razón. En síntesis, tenemos lepra espiritual. Así usted sea bautizado, así usted vaya a la misa, así usted vaya al culto cristiano, así usted escuche la palabra de Dios, si usted no es consciente del daño que le hizo el pecado, de la forma en que está destruyendo su vida, de la forma en que la mucosidad, sus ojos, no pueden ver espiritualmente lo que le está pasando a su alrededor. Si usted no puede ver que sus hijos están afectando de su lepra, de su contaminación, de su inmundicia, usted está enfermo. Pregúntese de qué manera podría usted acercarse hoy, en este instante, a Jesús y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él te quiere porque Él te ama, Él quiere sanarte. Pero una vez que estés sano, tú tienes que tener normas de higiene espiritual y no seguir conviviendo en el país de los leprosos. Es imposible no interactuar con personas de esta condición, pero sí es posible todos los días limpiarnos de la lepra.
sacar la lepra de nosotros, hasta que aprendemos que el Cristo que hay en mi corazón, que me sanó a mí, que me rescató, que me transformó, es mayor que el virus del amor al dinero, que el virus del apego a las cosas materiales. Y cuando yo comprendo eso y empiezo a vivirlo, entonces se va de mí toda mancha amarilla, toda mancha blanca y rojiza, la envidia, la avaricia, el amor a los deseos de la carne, una vida superficial. Y empezamos a hablar la palabra de Dios con la sabiduría del Espíritu Santo. Y empezamos a enjugar con nuestra presencia la atmósfera de contaminación de la lepra espiritual a nuestro alrededor. Entonces, con una mirada nuestra, con una palabra de amor, con una palabra de sabiduría, acallamos una boca que esté blasfemando, unos labios que estén expresando permanentemente basura espiritual. Y empezamos a ser instrumentos de Dios para la salud de muchos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este corto tiempo en este video. Pido tu asistencia, pido, Señor, tu presencia en la vida de quienes vayan a escuchar estas palabras. Guarda, oh Dios, esta semilla en el corazón de quienes me escuchan y dale la fuerza necesaria para comprender el estado espiritual de enfermedad de su espíritu. Encontrarse contigo y decirte que quieren ser sanos y que tengan la inteligencia suficiente para mantenerse en lugares limpios y ascéticos. Quita toda contaminación de nuestro corazón y de nuestra alma. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te bendecimos. Amén. Dios les bendiga, gracias a quienes se conectaron y les invito a estar orando por quienes van a mirar este video después de esta grabación. Dios les asista y les acompañe en este día. Feliz día, bendiciones.